en Beirut puntualmente. Imágenes que se ven de todos los ángulos esta terrible explosión que afectó realmente a gran parte de la ciudad. Bueno, muy impactante, ¿no? Realmente ver estas imágenes. Los números hasta ahora, 135 muertos, dice el gobierno, más de 4.000 heridos. Pero vos escuchás los testimonios de los hospitales y dicen que están colapsados. Es más, que muchos hospitales quedaron bajo escombros, producto de el daño que generó en toda la ciudad esta explosión en el Líbano. Lo más llamativo sigue siendo... Lo que resulta realmente inaceptable e inentendible es que hubiese 2.700 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de una manera insegura. Mirá esta imagen. Mirá cómo quedó esto, que es un edificio. El puerto, ¿no? Un barco, los hilos que estaban ahí, todo quedó destruido. Las casas, los edificios. No, es realmente una explosión devastadora, ¿eh? Esta es la imagen en vivo a esta hora de Beirut. Y las explicaciones que todavía no llegan, ¿no? Se habla de decenas de miles de personas, se habla de 300.000 personas sin hogar. 300.000 personas que perdieron el hogar. Dicen que la potencia de la explosión se sintió incluso a 240 kilómetros del puerto, en la isla de Chipre. O sea, a 240 kilómetros del puerto de Beirut llegó la potencia de la explosión, ¿no? Es como si fuera algo en la ciudad de Buenos Aires y la sintieras en Dolores. Y esta imagen, ¿no?, que muestra el antes del puerto y después de la explosión. Brutal. La sustancia es nitrato de amonio. Esto es lo que confirman las autoridades del Líbano, 2.750 toneladas. Teníamos un video para mostrar, ¿no? Del nitrato de amonio. Dicen que llevaban 6 años almacenadas en el puerto. En el puerto, sí, mirá lo que es. Todos los puentes, las casas, toda la gente que vivía ahí, que trabajaba ahí. Muy impresionante, muy impresionante. Bueno, esto que estás viendo es como una muestra. Creo que son 30 gramos, ¿no? Un experimento con 23 gramos de nitrato de amonio. 23 gramos. ¿No? Estamos hablando de 2.750 toneladas. Yo no conozco mucho del tema. Vamos a hablar con Fernando Cardini, que es doctor en ciencias químicas, es toxicólogo forense. Fernando, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo le va? Buenas noches, Franco, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Primero preguntar, No. ¿qué es exactamente el nitrato de amonio? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa? Mirá, el nitrato de amonio tiene dos usos básicos a nivel mundial. Uno es fertilizante en la agricultura y otro es básicamente como explosivo. Pero como explosivo, en general, no de uso militar. Es un explosivo de uso de llama de alta tronadura, que es para minería. O sea, para minería, para hacer caminos, para todo lo que tenga que ver con uso civil, digamos. Claro. Pasa que se controla mucho porque también hay un uso, digamos, de tipo terrorista también. Hubo atentados, el famoso atentado de Oklahoma, por ejemplo, en el año 95, fueron justamente cantidades importantes de nitrato de amonio y fue en Estados Unidos. El de la AMIA también, ¿no? ¿Cómo? El de la AMIA también, tengo entendido, que se usó nitrato de amonio. También fue una, sí,
digamos, pasa que se puede mezclar, o con, por ejemplo, el amatol, que sería el uso de explosivo minería, es nitrato de amonio, con fueloil, por ejemplo, se llama el AMFO, o sea, y el amatol sería con TNT, con tolueno. Fíjate que, Franco, que la explosión que se produjo en este almacenamiento que tenían mal almacenado, obviamente, del nitrato de amonio, fue prácticamente, como bien decías vos, 2.000 toneladas, o 2.700 toneladas, que casi son 2 millones de kilos, o casi 3 millones de kilos. Esa cantidad, vos viste recién la reacción, que a unos gramos nada más lo que puede producir, se calcula que fue más o menos de 3 megatones, o sea que prácticamente fue la quinta parte de la bomba de Hiroshima. La quinta parte de la O sea bomba de Hiroshima. ¡Wow! ¡Qué la bárbaro! quinta parte de la bomba de Hiroshima. Y la onda expansiva es tan importante que se produce, y obviamente que el desastre que se produjo fue realmente, digamos, se podía haber previsto, porque obviamente el almacenamiento de este tipo de sustancias debe hacerse en condiciones muy particulares. Seguro que en el puerto de Beirut no se hizo esto porque estuvo almacenado casi 6 años. Eso no se entiende. ¿Sabe abandonado. qué, Fernando? Le digo a la producción, teníamos unas imágenes, unas fotos, ¿no? De unas puertas donde se veía cómo estaba almacenado el nitrato de amonio, que nos llamó la atención antes de hacer el noticiero. Ahora vamos a poner al aire las fotos, porque básicamente cierra esa explicación, o sea, digo, son 2.700 toneladas, o sea, nadie se le ocurrió que eso era un peligro absoluto. Esto a mí me llama la atención, me Sí, cuesta creerlo. aparentemente dos, digamos, responsables del área de aduanas ya habían hecho los reclamos a la justicia de que se hiciera un destino de este material por la peligrosidad que tenía. Sin embargo, la justicia nunca se expidió al respecto y quedó almacenado un material que había sido confiscado, un barco creo que venía de África, y según se está comentando oficialmente, ¿no? Y bueno, de ser así, el almacenamiento de estas 2.700 toneladas tiene que haber sido en condiciones lejos, por ejemplo, de combustibles, lejos de, eventualmente se dice que estaban junto con pirotecnia. La pirotecnia, obviamente, que no es un elemento para asociarlo a esta sustancia, que en general es bastante estable si se la tiene almacenada como dice el protocolo. Pero, digamos, si se almacena con metales, o por ejemplo con otros solventes, o eventualmente, como se fue acá con pirotecnia, es un peligro latente. O sea que yo no entiendo cómo ni la justicia actuó en su momento ante el reclamo de la aduana, ni la aduana tomó las precauciones necesarias para tenerlo aislado. Una explicación es porque que... cuando llega a 200 grados explota. Claro, una explicación es que realmente el Líbano es un estado fallido, ¿no? Y básicamente esa es una de las razones por las cuales uno puede decir, hablar de negligencia. O sea, no hay un gobierno, o los gobiernos están ocupados en pelearse entre las tribus entre sí, ¿no? Entre los distintos sectores. Pero le voy a mostrar esta foto, doctor. Ahí se ve, con la puerta abierta, cómo tenían almacenado el nitrato de amonio. Esa es la puerta, y en esas bolsas aparentemente está este nitrato de amonio que usted explicaba muy bien recién, que se usa para fertilizantes o para explosivos, ¿no? Explosivos para minería, por ejemplo. Y ahí está el incendio y la puerta cerrada, esa misma puerta que antes vimos abierta, por eso está marcado en amarillo, es la misma puerta que después aparece cerrada. Es probable que primero el incendio, después provoque esa tremenda explosión de lo que dijo usted, 2 millones, casi 3 millones de kilos de nitrato de amonio, ¿no? Impactante. Sí, no, es increíble. O sea, digamos, no entra en la cabeza de nadie que se pueda tener este material de esa manera almacenado. Se almacena justamente en bolsas de plástico porque ningún otro elemento lo puede contener por el riesgo. O sea, no se podría poner, por ejemplo, en tambores, no se podría poner o sea, tiene que ser solamente en bolsas de nylon, doble bolsa de nylon, y esto se almacena, sí, en forma digamos, lejos de la humedad y lejos de cualquier combustible, o cualquier combustible que esté cerca. Por ejemplo, el fueloil, pues el nombre de AMFO viene justamente de nitrato de amonio, amonio nitrate, pues en inglés, ¿no? AM, y FO de fueloil. O sea, cualquier solvente en contacto con nitrato de amonio realmente es un explosivo. Pensemos que la pólvora, por ejemplo, es nitrato de potasio, o sea, es una sal parecida a esto, y con eso se hace la pólvora. O sea, el uso, por ejemplo, militar es el nitrato de amonio con TNT, por ejemplo, ¿no?
que son explosivos importantísimos, para hacer granadas, por ejemplo. Entonces, bueno, realmente el que tiene esto en un depósito y no tiene las precauciones, y más esta cantidad, porque en el caso de fertilizantes siempre las cantidades son mucho menores, son cantidades que no superan los 1000 kilos nunca, pero en este caso hablamos de toneladas. Claro, si uno lo usa para volar una montaña, ¿no? En la actividad minera, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, para hacer caminos, para hacer rutas, o eventualmente hacer canteras. Las canteras, por ejemplo, se hace una serie de estos materiales explosivos y lo que se llama detonadura, o digamos, lo que hace es una gran onda expansiva. O sea, el poder que tiene esto es de romper, de romper roca, por ejemplo. Qué O por eso el destrozo que hizo en la ciudad. O sea, pensemos que la expansión llega a 5.000 metros por segundo. O sea que en un segundo hizo 5 cuadras. En un segundo hizo 5 cuadras. cuadras. O sea, 50 cuadras. ¿Cuánto puede llegar a ser? ¿No? O sea que realmente es un material que hay que tener muchísimo cuidado en el manejo de este material. Sí. No se entiende lo que ha hecho esta gente en el puerto de Beirut. Claro, es impresionante. Ahí, doctor, no sé si tocó algo con la computadora que perdíamos. Ah, no, ya está solucionado. No, las imágenes que se ven en los balcones, ¿no? Por parte de la gente, cuenta esto que usted está diciendo, ¿no? De la velocidad que toma la explosión. Ahora, dijo algo que me parece que vale la pena reiterar. O sea, ¿en qué condiciones esto estalla? Ante el calor, habló de 200 grados, ¿no? Sí, en general estalla por contacto con metales, contacto, por ejemplo, con solventes y algo que inicie justamente la detonación. La detonación se produce o con mecha o con algún material eléctrico o eventualmente, por ejemplo, la chispa, o eventualmente con temperatura. O sea, la temperatura del lugar aumenta muchísimo, por ejemplo, por otras explosiones como la pirotecnia. En ese caso, bueno, inmediatamente a 240 grados detona solo, sin que nadie le ponga una mecha directamente. Bueno, es impresionante. Y ahí lo que pasó para mí es que primero hubo el incendio, la temperatura se elevó en el depósito y automáticamente uno observa, cuando fue la explosión, prácticamente todas las filmaciones se interrumpen en 1 segundo, 2 segundos. Sí, o sea, es cierto. No se puede ver más de la filmación porque prácticamente la onda expansiva a más de casi 15 kilómetros. Decían un agravante y es que claro, los edificios todos daban al puerto, ¿no? Obviamente, con vidrios, porque tenés la imagen del puerto. Y lo que se ve en muchos videos es eso, cómo estallan todos los vidrios, ¿no? Ventanas, balcones. Sí, pensá, Franco, que la onda expansiva es lo que tiene mayor potencia en este tipo de sustancias, ¿no? El nitrato de amonio, que prácticamente se lo ha usado siempre como tronadura, como de algo destructivo para minería o para otro tipo de usos, básicamente por esto. No tiene uso militar porque realmente hay otros explosivos que hacen mayor daño desde el punto de vista militar. Esto es solamente rotura, como vemos, de objetos por la onda expansiva y básicamente los vidrios, ¿no? Es más, ahora con las pericias que se puedan hacer aquí, las pericias se van a basar exactamente en los daños causados a la distancia, y eso nos va a dar la cantidad justamente de detonante que se produce. Esto cuando se hacen pericias en terrorismo, por ejemplo, o en otro tipo de situaciones así como ha sido embajadas, que se han puesto estas bombas, o por ejemplo, lo que decíamos en Oklahoma. Bueno, lo que se hace es estudiar la onda expansiva y eso da la cantidad de explosivo utilizado. O sea, por la cantidad de explosivo uno sabe, por el daño ocurrido, sabemos cuánto se utilizó. Claro, acá evidentemente las autoridades ya dijeron cuánto había, ¿no? Ya sabía, alguien sabe, es increíble, qué negligencia. Sí. Bueno, doctor, la verdad que hemos visto estas imágenes que las repetimos, es terrible ver la explosión. Gracias por acompañarnos estos minutos. ¿Usted lo probó alguna vez esto? ¿Hizo algún experimento con nitrato de amonio? Nitrato de amonio sí, porque nosotros usamos mucho en las clases, por ejemplo, de explosiones, de explosivos, con la parte de medicina, de toxicología y química forense, se hacen estos análisis desde el punto de vista de la práctica, pero también de la teoría en cuanto a cómo se hacen las pericias y cómo se investiga justamente. ¿Con cuánto lo probó? ¿Con cuánto, pero con qué? Porque recién mostramos ahí un experimento con 23 gramos. Con gramos, ni siquiera
recién ustedes hablaban de 23 gramos, Sí. es como bastante peligroso. Ah, es mucho eso. Poné de nuevo el video de los 23 gramos, no es, es menos todavía. Sí, no, sí, para sacar la capacidad, digamos, las mezclas pueden Claro. ser con fuel oil, puede ser con Terrible. petróleo, por ejemplo. Ahí está. Se pueden mezclar Esto es con, menos. con tolueno o con, también se hacen prácticas, por ejemplo, con nitrocelulosa también. Tremendo. Bueno. Fíjate lo que es. Pensemos que esto es un invento, como siempre decimos, ¿no? Esto viene desde la China, milenaria, cuando se descubre, por ejemplo, el nitrato de potasio, que es un pariente del nitrato de amonio, para la fabricación de la pólvora y los fuegos artificiales. Pensemos que esto se descubre cuando se veían las cuevas de murciélagos. En las cuevas de murciélagos, por ejemplo, el guano que tiene el murciélago es nitrato. Y los nitratos siempre son los usados para hacer explosiones y explosivos, ¿no? Y esto es milenario, el conocimiento de esto. No será usted el de Breaking Bad, pero el argentino, ¿no? ¿Nunca le dijeron que era parecido al actor de Breaking Bad? No, pero siempre así, digamos, en las clases nuestras de se lo dicen los alumnos. Hablamos de drogas, claro. Así que siempre hace ese comentario de los profesores que pueden estar asesorando con el tema de fabricación de drogas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, gracias Fernando por atendernos esta noche. La verdad que fue clarísimo, Franco, fue clarísimo. Qué bueno aprender de esto, porque la verdad que uno mira las imágenes y no entiende. Gracias Fernando, muy amable. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero Fabracci tiene